Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el martes santo. Seguimos este caminar de la Semana Mayor y con él poco a poco pues nos vamos aproximando a ese desenlace del sentido profundo que tiene el dar la vida, el entregarla para que surja la vida y surja la vida en abundancia. Y este gran ejemplo entonces nos viene dado precisamente del Señor, aquel que enviado por el Padre, que amó tanto al mundo que le envió a su único Hijo, llega a nosotros y llega a nosotros para mostrarnos el camino de la entrega, el camino de la oblación, el camino del amor que se hace donación hasta el extremo, hasta la muerte de cruz. Hoy la liturgia de la palabra nos acompaña con otro texto de los cánticos del siervo de Isaías, un cántico que el día de ayer nos retrataba precisamente el bautismo del Señor, esa imagen que ya aplicada de Isaías al Señor, veía como mi siervo, el elegido, el predilecto, el que es de mi agrado, ese mismo que aparece en el Jordán, en el bautizo de Juan, donde dice, este es mi siervo amado, este es mi predilecto, este es sobre quien se posó el Espíritu. Escúchenlo, qué interesante. Hoy encontramos precisamente ya en este, en este texto de Isaías, cómo este sobre el que se posó el Espíritu tiene toda esa fuerza de la dimensión profética. El Señor me llamó, en las entrañas maternas pronunció mi nombre, el elegido para anunciar el nombre del Señor, el profeta que recordará de una manera directa y a veces sin ningún tipo de filtro, recordar al pueblo sus infidelidades, sus fallos, sus malos caminos, y siempre con la intención de mantenerse fieles al Señor, fieles a sus mandatos. Por eso este siervo que aparece aquí entonces, aparece como aquel que fue elegido desde el seno materno. En el caso de nuestro Señor, es aquel que desde el seno mismo de la Santísima Trinidad, de la intimidad misma del Padre Creador, acontece en él, vive en la unidad perfecta de él y es el enviado, aquel que nace de las entrañas mismas de la fuente trinitaria. Y nos dice que ese profeta, ese que fue el predilecto, el escogido, hizo de mi boca, qué interesante esto, una espada afilada, una palabra que llega, una palabra que toca, una palabra que mueve, una palabra que transforma, una palabra que en definitiva tiene poder. Dice, y me escondió a la sombra de su mano. Es otra imagen bellísima. Es aquel que está a mi lado, es aquel que me protege, es aquel que custodia mi vida, es aquel que me pone a la sombra de su mano para protegerme. Es una imagen hermosa. Y luego coloca la imagen, me hizo flecha bruñida, me guardó en su bolsa y me dijo, tú eres mi esclavo Israel, de quien soy orgulloso. Tú eres la espada donde va a ir directo al corazón, donde va a tocar directamente lo que el Señor verdaderamente quiere transformar. El que llamó para pronunciar una palabra que tiene poder, que es la palabra del Señor, esa palabra del Señor que es Jesús, y aquel que lo hizo flecha que llega, que apunta y que se dirige directo al corazón para tocarlo, para adherirlo profundamente al Señor. Esa primera lectura nos recuerda ese profundo compromiso que nace del bautismo. Fuimos en el bautismo adheridos a Cristo, hechos uno con Él. Fuimos concebidos antes del deseo y antes del querer de nuestros padres. Fuimos concebidos en las entrañas de nuestras madres por el amor de Dios
que nos pensó y que nos amó primero. Ese amor que se hace siempre presente en nuestra historia, ese amor que nos sigue alimentando a través de su palabra, ese amor que como esa flecha quiere llegar a herir nuestro corazón para ablandarlo, para hacerlo más amoroso, para hacerlo más tierno, para hacerlo más fuerte en él. Pero también encontramos hoy en esa lectura del Evangelio de Juan, en el que Jesús, al igual que en el Salmo, tiene la total confianza en el Padre. Sabe que las cosas se están complicando, sabe que los grandes momentos de dificultad están llegando y no es fácil sostenerse. Este Jesús al que vamos descubriendo en la palabra revelada como verdaderamente hombre y como verdaderamente hombre sintiendo en lo profundo de su corazón incluso el miedo, la angustia, la debilidad, la prevención de aquello que se acerca y que va a ser muy complicado. Y hoy pues lo encontramos profundamente conmovido, nos dice el inicio del Evangelio. Jesús está profundamente conmovido. Y en esa conmoción interior, como el percatarse de las cosas más grandes de su corazón y que va a sufrir un gran dolor, va a decir algo que va a crear en el ambiente seguramente una inmensa tensión y una gran angustia. ¿Qué dice el Señor? Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. El Señor ya prevé de que alguno ha cedido, de que alguno no se ha mantenido firme, de que alguno tiene otro interés más allá del anuncio del reino, de que alguno quiere unirse interesadamente a quienes han dictaminado ya su muerte. Y Simón Pedro, pues va y hace las señas, aquel que está más cerca a Jesús, es para que le diga, sí, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¿A quién se dirige? Él nos dice que se acerca al pecho de Jesús, Juan, el discípulo amado, aquel que está cerca al corazón del Señor. Por eso el discípulo amado es el discípulo que ama y está pegadito al corazón de Jesús. Y ese Juan le pregunta, Señor, ¿quién es? La respuesta de Jesús no puede no conmovernos. Le contestó aquel a quien yo le dé el trozo de pan untado, aquel que come en la misma mesa, aquel que come de mi mismo plato, aquel a quien yo he puesto, como lo decía la primera lectura, a la sombra de mi mano, ese es el que me va a entregar y nos dice que detrás del pan entró ya la decisión, entró el que divide, entró el diablo a dividir el corazón de Judas y fue a venderlo, a entregarlo, ¿no? Y Jesús le dice, haz lo que tienes que hacer enseguida. Y nos dice que quizás ninguno de ellos se percató de lo que pasaba, quizás lo había mandado, nos dice que a comprar algo para dar a los pobres, dado que era el encargado de la bolsa. Esto también hay que decirlo. Jesús era un hombre, era un discípulo de la alta confianza de él para manejar la bolsa, para administrarla y con un gran celo. Pero aquí ya encontramos un Judas, servidor del Señor, desdibujado por la ambición, desdibujado por el apego a los bienes materiales. Y luego aparece el otro puñal
que hiere el corazón de Jesús es Pedro, en el que cuando Jesús anuncia, va anunciando que las cosas se van a poner difíciles, y le dice a Pedro que donde él va no puede ir él, que después lo va a acompañar. Y Pedro un poco inmediato, esto es bien interesante, Pedro le responde. Pedro le dice con esa seguridad que no había sido puesto a prueba en aún, daré mi vida por ti. Y ese dar la vida por él, el Señor le va a hacer caer en la cuenta, Pedro. Te vas a dar cuenta que cuando llegue una gran dificultad, una gran tensión, ahí se va a probar tu fortaleza y no vas a estar fuerte. Es más, vas a amar tanto tu vida que me vas a negar 3 veces. Fíjense ustedes los momentos en que Jesús vive la profunda decepción y no de sus opositores, de sus enemigos que vienen buscando desde hace ya bastante tiempo el modo de cómo condenarlo. No, de sus amigos, de sus hermanos del alma, de aquellos a quien él escogió, aquellos a quien él eligió y formó, aquellos que le vieron realizar todos los milagros, sanaciones, exorcismos y todo, aquellos por los cuales tantas cosas hizo, ellos también, al igual que Judas, al igual que Pedro, lo negará, todos van a salir corriendo. Y yo quiero resaltar ahora, y que eso lo vamos a hablar ya en el triduo pascual, la fuerza, la fuerza de las mujeres, la fuerza de las mujeres que está allí, la fuerza de las mujeres y de ese que vive en el amor, que es Juan y las mujeres, serán los que le acompañen en el camino de la cruz, serán los que le acompañen en el momento último, y son los mismos, preguntémonos, ¿quiénes en realidad de todos aquellos que llamamos nuestros amigos van a estar con nosotros en el momento del Calvario, en el momento de la cruz, en el momento de la caída? Continuemos entonces este camino pidiéndole al Señor que nos dé su fidelidad, que nos dé la fuerza de su espíritu, la claridad y la dirección hacia dónde dirigirnos. No somos perfectos. Toda la vida vamos a tener fallos, debilidades, toda la vida. Pero eso sí, que no se nos envenene para querer dañar, para querer hacerle mal a las personas, para querer destruirlas, para querer negarles su verdad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.